Hoy estamos aquí desde la Ciudad de Mejoras Públicas, en la ciudad de Cali, en el conversatorio ambiental que se está realizando con algunos aspirantes a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca de diferentes partidos y movimientos políticos. Lamentablemente, la presencia anunciada de cerca de 10 representantes a la Cámara no llegó así, solamente hay 5 representantes han estado presentes en esta mañana, pero hemos logrado hablar con 4 de ellos sobre temas de la agenda ambiental. Generalmente los candidatos se dedican a hablar de temas de inseguridad, de violencia, de desempleo, de impuestos, de infraestructura, de salud, de educación, en muchas generalidades, pero el tema ambiental no lo tocan. Aquí, la Alianza Ambiental por el Departamento y por el Territorio ha venido a convocarlos para decirles, cuéntenos qué van a hacer en el Congreso porque el ambiente se cuide, porque el agua se respete, porque los bosques se mantengan, porque en todo caso respetemos todos el derecho al bien común desde el punto de vista ambiental. Saludamos a Juan Malveí. Juan Malveí es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y ha estado muy activo en esta campaña. Hoy aquí en la Sociedad de Mejoras Públicas, en un conversatorio sobre cuál es la agenda ambiental que los aspirantes al Congreso de la República por el Valle del Cauca tienen para nuestro departamento. Yo lo escuché ahora allí al interior y entonces le pido el favor que no me vaya a hacer un discurso, simplemente me responde. Circunscrito no solo a Cali, sino al Valle del Cauca. Dígame 2 o 3 preocupaciones ambientales sobre el territorio que podemos esperar usted nos ayude a resolver a los vallecaucanos. Bueno, un gusto saludarlos. Primero les habla Juan Malveí, el candidato 102 de Centro Democrático, o como me dicen ahora, el candidato del megáfono contra las FARC. Quiero arrancar por hablar de la preocupación de Cali. Nosotros somos la única ciudad en Colombia que tiene 7 ríos, pero también somos la única que contamina los 7. Tenemos que fortalecer el tema ambiental. Es un momento que como país tenemos que tomar la decisión si vamos a permitir que sigamos siendo el país que más contamina los ríos, que más contamina. Y esos 7 ríos que usted manifiesta están muy contaminados, ¿cuál sería la fórmula, la iniciativa? Nosotros tenemos que hacer un plan de tratamiento de aguas. Vean, en Colombia solo se trata el 9% de las aguas. Tenemos en el Valle del Cauca la triste cifra de solo tratar el 6%. Tenemos que fortalecer el tratamiento de aguas. Es una responsabilidad de todos. Y fortalecer iniciativas como el 7 Ríos Fest, una iniciativa público-privada para la protección de los 7 ríos de Cali, para visibilizarlos. Vea la tristeza, doctor Tejada, el río Cañaveralejo está encauzado. Cuando uno pasa con un ciudadano, yo lo pasaba con estos días con un amigo y me decía, Juan, ¿ese caño cuál es? Y yo le digo, hombre, no es un caño, es el río Cañaveralejo. No me diga eso, que eso es una tristeza. No es un caño, no podemos seguir diciendo eso, que lo tiran a un caño, eso sí es cierto, y eso es una tristeza. Esa es una primera iniciativa en la que usted se compromete a trabajar por ayudarle a los gobernantes departamentales y locales a pensar una gerencia de los 7 ríos. Sí, pero tenemos una propuesta para el país, para nuestro departamento, y es sobre el tema ambiental. Vea, Curitiba, la ciudad ecológica de Colombia, del mundo, es la ciudad ecológica de Brasil, pero también es la ciudad ecológica del mundo, tiene 50 metros cuadrados de zonas verdes por habitantes. Cali, que debería ser la ciudad ecológica de Colombia, tiene 2.4 metros cuadrados de espacio público, ni siquiera de zonas verdes. Tenemos desde el Congreso que proponer que las ciudades se desarrollen de aquí en adelante con un mínimo de 9 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, que es el número que requiere, según la OMS, una ciudad para ser sostenible. Y formas concretas para poder lograr que Cali pase de esos 2 metros, siquiera a 5 o a 4 metros. Fórmulas concretas. Fórmulas concretas. Tenemos que pensar la ciudad desde una estructura verde. Nosotros en Cali tenemos los farallones, tenemos los 7 ríos, tenemos la laguna del Pondaje, tenemos
la posibilidad de tener los 17 ecoparques vinculados a la estructura de la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Pensando las ciudades de lo ambiental. Es que si pensamos las ciudades de lo ambiental, vinculamos todo. No hacemos acupuntura en un punto específico, sino que la vemos como la macroestructura verde que es. Y pensándola así, la desarrollamos a partir de esos espacios. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta muy local. Aunque usted no está candidatizado a la alcaldía de Cali, pero va a estar en la Cámara de Representantes y desde allá puede empujar o ayudar a detener. Hoy los caleños asistimos a que el Club Campestre tiene un litigio con la ciudad y con la nación hace muchos años. Hay 80 hectáreas en discusión que podrían ser el gran pulmón verde más emblemático para la ciudad. Pero también estamos leyendo y escuchando en el último mes que hay un señor que es dueño de 3 hectáreas o 10 hectáreas en el Cerro de las Tres Cruces y casi que ya le están mandando la policía, los bomberos, la defensa civil y hasta la fiscalía para que lo retire. Uno se pregunta, usted que viene del Centro Democrático y que dice que no quiere la lucha de clases, pero ¿no suena eso a un tufillo discriminatorio que a un señor que compró a un propietario que tiene título de hace 70 años, hoy le estén persiguiendo en las Tres Cruces por 3 hectáreas y en el Club Campestre, donde se sabe que son ejidos ancestrales, no haya podido ningún alcalde, ni ningún gobierno departamental, ni ningún congresista insistir en que esas tierras se lo deban a la ciudad? Frente a eso, ¿cuál es su posición? Varios elementos, doctor Tejada. No podemos caer en esa falsa disyuntiva de la lucha de clases. Los caleños somos todos y como una sociedad unida tenemos que progresar. Ese es el primer elemento. No crean en esos falsos cantos de sirena de las luchas de clase. Aquí tenemos que desarrollar la ciudad y desarrollarla juntos. En las discusiones que están hoy en materia judicial hay que ser respetuoso. No podemos desde el Congreso interferir en las decisiones judiciales. La apuesta mía es respeto por la independencia de los poderes, específicamente en el Poder Judicial. En el tema del Club Campestre, está en materia judicial, hay que respetar, como no se ha hecho en este país, las decisiones judiciales, que sea la rama judicial la que tome esa decisión. En otros espacios hay que decir que la ciudad tiene las Tres Cruces, pero también tiene el Ecoparque Navarro, tiene otros ecoparques, el Ecoparque La Bandera. Entonces, nosotros como país, como ciudad, como caleños, tenemos que visibilizar la estructura verde del municipio y a través de esa estructura verde hacer un desarrollo sostenible. A ver, respóndame simplemente sí o no. ¿Usted está de acuerdo con que el Club Campestre, la parte del Club Campestre que está en discusión, se volviera un gran pulmón para la ciudad y para la región o no? ¿Sí o no? Doctor Tejada, ¿le gustaría o no? Doctor Tejada, en el tema del Club Campestre uno tiene que ser respetuoso de la autoridad judicial. ¿Le gustaría que esos terrenos se recuperaran como pulmón ambiental? Es que todo el espacio que pueda ser un pulmón hay que protegerlo. Vea lo que pasa en la Marco Fidel, un espacio en el Parque del Avión. Todos esos espacios son pulmones verdes. Entonces, todo lo que se puede hacer en materia ecológica y ambiental hay que aplaudirlo. Los espacios que sean protegidos, magnífico. Lo que esté en disputa, hay que respetar a la autoridad judicial. Aquí tenemos ese mal vicio de empezar a tomar decisiones antes de que la justicia tome la determinación final. Entonces tenemos la obligación de decirle a la ciudadanía, seamos respetuosos de la autoridad judicial. Juan Malvey, no está en plaza pública, pero usted también sabe, Juan Malvey, que las Tres Cruces, ya dejando de ser Tres Cruces, son 70 antenas. Doctor Tejada, no me irrespete un patrimonio histórico como ese. Las Tres Cruces son un símbolo, un ícono de nuestra ciudad. Pero llena de antenas. Tenemos que protegerla y sobre todo respetarla. Los caleños tenemos que tener una identidad. Nosotros tenemos que amar y proteger nuestra ciudad. Yo les agradezco mucho este espacio. Me toca retirarme a una reunión que tenemos, doctor Tejada. 5 minuticos que retrase esa reunión. Los Farallones de Cali. Somos la ciudad que tiene unos farallones, unas montañas, unos bosques privilegiados,
pero no solo el narcotráfico, no solo la minería ilegal los está afectando, también la ocupación ilegal de predios que se van apoderando personas de diversos sectores sociales y van colonizando esto. Frente a ese pulmón que ya no es solo de Cali, sino de toda la región y del bosque húmedo tropical, ¿cuál es su posición como congresista? Bueno, en esta campaña del Centro Democrático 102 a la Cámara, los invitamos a que pensemos la estructura verde de la ciudad. Primero, vinculando los diferentes elementos que tenemos, los 7 ríos, los farallones, los 17 ecoparques que hay. Pero cuando pensamos todo el entorno de la ciudad, hay que pensar en el ecoparque para el tema de los farallones. Porque si lo visibilizamos y si empezamos a utilizarlo de una forma responsable, lo podemos proteger. Acompáñenme este 11 de marzo votando Centro Democrático 102 a la Cámara. Saludamos a Elías Schneider. Elías Schneider es aspirante al Congreso, a la Cámara de Representantes por Alianza Verde con el tarjetón 110. Él está hoy aquí en la Sociedad de Mejoras Públicas en un conversatorio sobre la agenda ambiental que los congresistas, los aspirantes a congresistas se comprometen con la ciudad de Cali y con el departamento del Valle. Yo a usted lo he escuchado hablar mucho del tema de movilidad. Y en el tema de movilidad pues hay muchas información a lo largo y ancho que de alguna forma demuestra que estamos atrafagados todos los ciudadanos con el tema, pero faltan propuestas sensatas y realizables. Yo quisiera que usted nos dijera en 2 minutos 1 o 2 propuestas que sean de corto plazo y que sean realmente efectivas para desatascar este tema de la movilidad. Ok, muchas gracias por este espacio y a toda la audiencia del Canal 2. Varias cosas. La primera, debemos desestimular la utilización del automotor particular. No podemos seguir construyendo ciudades para los vehículos y para las motos y olvidarnos de los peatones, olvidarnos de los ciclistas. Eso en primer lugar. ¿Cómo desestimular el uso del vehículo particular? Tenemos que subir los impuestos de los vehículos, pero bajar los impuestos de otros medios de transporte alternativos como es el de la bicicleta. Otro ejemplo adicional, podemos darle estímulos tributarios a los vehículos y a las motos y carros que utilicen energías alternativas en vez de utilizar las energías tradicionales. Pero hay una cosa adicional, las ciudades, las arterias de las ciudades son los sistemas de transporte masivo. Hoy el mío está colapsado, hoy el mío no es eficiente, hoy el mío no brinda las condiciones y la calidad que exigen los usuarios. Es imposible que uno pretenda montar a la ciudadanía en un mío cuando un trayecto que alguien puede hacer en una moto en 20 minutos, en un vehículo en media hora, en el mío se demore 1 hora y media. ¿Y qué fórmula propone usted para resolver ese problema en el mío? Ok, hay que fortalecer el tema de las frecuencias, hay que exigirle a los operadores que cumplan las condiciones del contrato, que coloquen todo el parque automotor al servicio, que saquen los carros de los talleres, que adquieran los buses que hacen falta. Todos los sistemas de transporte masivo de las grandes capitales del mundo son subsidiados. La alcaldía tiene que dejar de echarnos cuento, tiene que hacer las inversiones que se tienen que hacer ahí para avanzar en esta oferta. Pero si usted es elegido congresista, usted no va a poderle meter la mano a la alcaldía, que es la que toma esas decisiones, digámoslo ya de detalle. Usted puede meterle la mano a la ley, donde se puede reformular, por ejemplo, el sistema de cofinanciación del Estado central con el Estado local a cambio de unas condiciones. ¿Cómo hacer para que ustedes desde el Congreso puedan presionar a que aquí se resuelva el tema del mío, pero ya no en el tema de los transbordos, las rutas, porque eso no les compete a ustedes? Bueno, 2 temas principales hay. Los congresistas tenemos 2 funciones, una de ellas es el control político. Hoy el Ministerio de Transporte tiene silla en Metro Cali, hoy el Gobierno Nacional tiene silla en las decisiones y tiene espacio en la toma de decisiones de Metro Cali y Planeación Nacional también. Entonces, primero, por un lado, podemos exigirle a estos entes de orden nacional que presionen para la toma de decisiones acá, pero sí hay también una iniciativa legislativa que tenemos que ahondar y ahorita la exponía en este importantísimo foro. Tenemos que desestimular la expansión, tenemos que congelar la expansión de la frontera urbana de las ciudades. Entre más crezcamos hacia lo largo, más vías vamos a tener que hacer, más distancias va a tener que tener los ciudadanos para recorrer entre las ciudades. Tenemos que congelar el crecimiento, por ejemplo, en el caso de Cali, del sur de la ciudad.
Hoy entre más casas construyamos en el sur, más vamos a colapsar las vías del sur y no va a haber vías que nos aguanten eso. ¿Cuál sería la iniciativa desde la ley? Obligar a subir el índice de ocupación y de densidad del territorio dentro de las ciudades. Crecimiento hacia arriba. Claro, entonces tenemos muchos barrios en esta ciudad que son de 1 o 2 pisos, barrios que tienen suelos bien establecidos, barrios que ya tienen conexiones a servicios públicos, que tienen buen acceso vial, barrios que fácilmente podrían ser de 5, 6 o 10 pisos de altura. Entonces lo que tenemos que hacer es obligar a los constructores a que adquieran esos barrios, a que adquieran esas casas y podemos generar todo un proceso de renovación urbana que nos permita renovar completamente la ciudad. Y eso sí podría hacerse obligando a que en los POTs se suba el índice de ocupación de territorio y de densidad de las ciudades. Hay otro tema que a los caleños y a los vallecocanos del sur del departamento nos preocupa mucho y es el tema del agua. El agua potable y la escasez de agua y la contaminación de las fuentes hídricas. Desde el Congreso, ¿de qué manera ustedes pueden inducir a que los gobiernos locales le pongan cuidado, por un lado, a las cuencas y por otro lado, al acceso de agua, garantizar el agua para los caleños y los vallecocanos? Es inconcebible el riesgo que tenemos en una ciudad como Cali de quedarnos sin agua. Pese a que en los últimos años el clima no ha sido tan inclemente, recordemos que estaba pasando en Cali hace 3 años, con cortes casi día por medio en muchos de los barrios de las ciudades. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo primero es exigir que la corporación, que en este caso del Valle, de la CBC, haga su trabajo. A las corporaciones el único ente que les puede hacer control político es el Congreso, eso hay que cambiarlo. Hay que dejar que las asambleas departamentales puedan hacerle control político y rutinario a las corporaciones, porque con la agenda legislativa del Congreso es imposible hacerle control a cada una de las corporaciones que tenemos en el país. Pero por otro lado, también tenemos que exigir la ley. Hoy la protección de cuencas está ya estipulada en la ley y no es una ley nueva, es una ley que ya va a cumplir 20 años, pero que los propietarios del suelo, los propietarios de los lotes desconocen. Hoy las franjas de los cauces, de ríos, de cañadas, de acequias, de escorrentías y de los grandes ríos tienen que tener protección boscosa y nadie lo está haciendo y es función de la CBC, en el caso del Valle, exigir esto. Bueno, usted dio un golpe mediático en su campaña con el famoso azúcar es más mortal que la droga, que la cocaína. Así es. Pregunto, si usted es elegido congresista, ¿usted va a ser el congresista enemigo de los ingenios, enemigo de los cultivadores de caña? ¿Usted va a promover leyes que arrasen los cultivos de caña en el departamento? ¿O cuál es la alternativa racional y factible en la que usted va a trabajar desde el punto de vista de esa propaganda que usted lanzó? A ver, bueno, primero, una campaña como la mía, que no es una campaña de estructuras politiqueras ni maquinarias, lo que tenemos que hacer es un llamado de atención a la ciudadanía y a los medios también, a que la gente despierte. Y entonces por eso uno también tiene que ser un poquito contundente cuando toma posición. Nosotros cogimos 1 tonelada de azúcar, nos parqueamos afuera de una de las empresas de gaseosas más grandes de la ciudad, colocamos una montaña de azúcar, un pitillo gigante y un letrero que fue el que causó polémica y fue noticia nacional, que es el azúcar mata más que la cocaína. Y este golpe de opinión lo damos en 3 sentidos. El primero de ellos era una invitación, y ahí te respondo, nosotros no queremos acabar la industria, todo lo contrario. Era una invitación a que esos propietarios de la tierra, recordemos que el 85% de las áreas que se cultivan de caña no son de los ingenios, sino de pequeños y medianos propietarios que están agremiados en Procaña. Era una invitación a que esos propietarios de la tierra hicieran la migración hortofrutícola, que cultivaran hortalizas o frutas. Eso les va a generar muchísima más riqueza. Cualquier alternativa a esta, sea un cultivo de ají, de sandía, de papaya, nos va a generar mucho más ingresos que alquilar estas tierras a los ingenios azucareros. Pero también nos va a generar muchísimo más empleo. Hoy, a través de la caña, se genera menos de un empleo por hectárea. Un cultivo como uva, por ejemplo, genera al menos 6 empleos por hectárea. Y el otro objetivo con ese golpe de opinión era, con esta alternativa hortofrutícola, vamos a generar menos impactos ambientales y menos gasto de recurso hídrico. Ahora bien, eso era la invitación que se le hacía a los ingenios. Permítame, yo le contrapregunto, pero si usted induce a que el 85% de los propietarios de tierra que la arriendan a los ingenios migren y dice que hay menos de un empleo por hectárea de caña cultivada,
no nos podemos olvidar que la poscosecha, los procesos de agroindustria que se generan en la caña, sí generan un número creciente de empleos y de alguna forma hay que reconocer que en los municipios donde están los ingenios han tenido desarrollos mejores que municipios donde no están los ingenios. Claro, es que eso lo reconocemos, pero la cifra de los empleos es muy concreta. 188.000 empleos se genera por toda la industria y la poscosecha y la agroindustria. Y tenemos una cifra cercana a las 230.000 hectáreas de ingenios, de cultivos de caña. Entonces, haciendo la división, entonces ahí nos da ese número. Pero bien, ¿cuál es la iniciativa? Hoy producir azúcar de mesa en Colombia no es negocio, y no es negocio para los ingenios tampoco. Podríamos destinar la mitad de las zonas que hoy tenemos en cultivos para la producción de etanol, que tenemos plantas nuevas, recién estrenadas en muchos de los casos, pero la otra mitad de las zonas que estamos destinando para los cultivos de caña, para producir un azúcar que no es negocio, que tiene que ser subsidiada, que tiene que ser protegida con aranceles, pues hagamos la transición hacia el sector hortofrutícola. Mira lo que te digo, la idea no es acabar la industria, la idea es promover muchísimo más la industria. Y hay que reconocer una cosa: la agroindustria de la caña generó el desarrollo económico de este departamento en los últimos 150 años, pero los próximos 100 años no van a estar determinados por la agroindustria de la caña, sino en otro tipo de agroindustria, en otro tipo de iniciativas económicas. Saludamos al abogado ambientalista Alberto Ramos Garbira. Bueno, él es abogado constitucionalista, administrativista y ambientalista. Fue procurador regional ambiental y en este momento, además de académico, de docente, investigador, pues está aquí acompañando en la Sociedad de Mejoras Públicas el conversatorio sobre la agenda ambiental que los aspirantes al Congreso le están proponiendo a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. Alberto, a juicio suyo, usted que es un amplio conocedor de este tema, ¿cuáles debieran ser las apuestas que los congresistas vallecaucanos en tema ambiental llevaran para la próxima legislatura? Las 2 o 3 fundamentales, a juicio suyo. Pues el Valle del Cauca necesita una reingeniería en materia de control ambiental y de la vigilancia y ejecución de obras para mejorar el medio ambiente. Empecemos con que el valle geográfico está tomado por un monocultivo y ese monocultivo impide que los pequeños, digamos, minifundistas pues subsistan. Es decir, se han ido acabando porque se les han descompuesto sus productos por las fumigaciones. El otro problema es el de las aguas subterráneas y aguas superficiales que son desviadas o tomadas todas para el monocultivo y se queda la seguridad alimentaria en vilo. O sea, pensar en la seguridad alimentaria es diversificar. Y lo otro, la deforestación de las cuencas hidrográficas, la contaminación de las aguas que están siendo afectadas por los mismos municipios que no tienen planta de tratamiento de aguas residuales, van aguas servidas a los otros ríos y por lo tanto se afectan otros acueductos. El valle tiene muchos problemas desde el punto de vista ambiental, entonces un buen grupo parlamentario elegido en marzo 11, que para la próxima legislatura lleve a cabo proyectos que tengan que ver con la solución a esta problemática, ¿sí? Que es muy grave, porque digamos que solo la falta de esas plantas de tratamiento, que según escuchaba esta mañana, puede costar cada una entre 200.000 millones de pesos, digamos las más grandes, y las de menos costo 30.000 millones de pesos. En Cali no está funcionando bien la fase 2. Los lodos, o sea, los biosólidos de la conversión de las aguas residuales de Cali están siendo arrojados al Cauca. Dígase en los otros municipios, o sea que nosotros los municipios mismos son los contaminantes.
Entonces esto hay que hacer saneamiento y la Constitución plantea el saneamiento ambiental como un servicio, hacer realidad saneamiento ambiental como un servicio público para depurar las aguas y hacia arriba, porque esto es al final del tubo, pero hacia arriba el nacimiento de las aguas con las cuencas deforestadas hay que trabajar mucho en cuidar, en el caso del Parque Natural Los Farallones, para que Cali sea viable otros 480 años, el Parque Natural Los Farallones debe frenarse la toma de tierras porque cualquier propiedad, por pequeña que sea, devasta para tener huertas, y esas huertas pues que reemplazan la arborización desabastece el recurso hídrico porque acaba con el ciclo hídrico. Entonces no será viable si, pese a los 2.000 nacimientos que tenemos, no existe un fortalecimiento de las cuencas. Alberto, usted que ha hecho seguimiento a la agenda de todos los candidatos, ¿percibe que hay realmente interés temático en estos asuntos ambientales por parte de los aspirantes o no? ¿Que pesa más temas como el miedo a la seguridad, el miedo al castrochavismo, el miedo al comunismo, el miedo a que el acuerdo haya sido una trampa para el país? ¿O realmente hay aspirantes serios que están tocando estos temas con criterio de país? Percibo que el tema ambiental está más bien relegado a un tercer plano y que la gente sigue, como usted lo manifiesta en la pregunta, circulando alrededor de los efectos de la participación política de un grupo que era la guerrilla anterior y polarizando la situación con odios y caldeando el ambiente. Es decir, yo creo que se deben asumir los temas más importantes que son la educación, la salud, la vivienda. Claro que la paz es lo mejor que hemos podido lograr desde el punto de vista de la firma, pero esta paz para hacer la realidad, o sea, la etapa del posconflicto, que es la reconstrucción de la sociedad, está muy complicado la situación porque no han dejado consolidarla, o sea, se firmó la paz pero no la han dejado consolidar y eso tiene que ver con la implementación y con la realidad del Estado Social de Derecho y con la realidad de mejorar los derechos colectivos y del medio ambiente para toda la comunidad. Saludamos a Alfredo Mondragón, él es candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo con el número 101 en el tarjetón. Hoy está aquí en la Sociedad de Mejoras Públicas en el conversatorio sobre la agenda ambiental que los aspirantes al Congreso por el Valle del Cauca nos están proponiendo a los ciudadanos para que votemos por ellos. En las expectativas temáticas que uno escucha de los congresistas, siempre la agenda ambiental queda como por allá, como guardada, por si ya se agotan otros temas, entonces saquémosla. Pero quienes ya somos adultos y hemos pasado largo trecho de nuestras vidas en nuestros entornos, sabemos que el ambiente es quizás la regla de oro para poder tener una sociedad en paz y con convivencia y con futuro. ¿Cuáles son, a juicio suyo, los dos temas que más debieran preocupar a los congresistas para ayudarle al Valle del Cauca y a Cali a volver a poner el tema ambiental en el centro de la discusión? Bueno, hay varios temas de primer orden que se debería tocar, pero quisiera enfocarme en uno que considero que por el cual se nos va la vida. Primero, yo he sido un defensor del SENA, de lo público, y desde lo público, no solamente lo institucional, sino los bienes colectivos. Nosotros estamos diciendo de que ya hay experiencias en ciudades muy grandes como Ciudad del Cabo, en donde hay un riesgo inminente de quedarse sin agua, una ciudad tan grande con riesgo de quedarse sin agua, y lo que hemos dicho, no para hacer una alarma, digamos, de que genere angustia inmediata, pero si a la ciudad de Cali, del Valle del Cauca, se les sigue manejando como están manejando sus afluentes hídricos, nosotros vamos a estar en un riesgo, en un corto plazo, en riesgo muy grande en materia de nuestras posibilidades de abastecimiento de agua. Pero este abastecimiento de agua tiene que ver no solamente con la protección del río, sino con las cuencas.
Así que nosotros hemos planteado que llegar al Congreso, si la gente nos pone en el Congreso de la República, vamos a seguir insistiendo desde las luchas sociales de donde provengo, si no es del Congreso, a la protección de las cuencas. Es que hoy los ingenios azucareros están devastando nuestras cuencas, las han devastado. Hay ciudades, hay municipios en el Valle del Cauca como Candelaria que no tienen garantía del abastecimiento de agua mientras se las garantizan a los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros han destrozado nuestros afluentes hídricos, los que llegan al Cauca, y han terminado desplazando población, están haciendo vaciamientos de territorio de la población, y cuando llegan al Cauca, el Cauca es el principal abastecimiento de agua de los caleños. El Cauca hoy están diciendo que tenemos un valle sin Cauca, porque cada vez es un Cauca donde se depositan los peores vertimientos de la población, pero además de la minería legal e ilegal, de lo que generan los ingenios azucareros, y lo que nosotros tenemos que decir es que hay que salir a reclamar que se cumpla el COMPES 3624-2009, que es para la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Cauca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que impedir que sigan estas afectaciones, dañándonos nuestro principal afluente, pero además que es el afluente de varios departamentos. Así que nosotros necesitamos inversión, efectivamente, para recuperar nuestro río Cauca. Ese va a ser uno de mis principales objetivos, y control en cómo se manejan los recursos, porque cuando entregan los recursos para la inversión pública en este tipo de temas, si la clase política que está hoy dirigiendo termina administrándolos, pues estén seguros que lo van a dilapidar. Así que para el tema ambiental, hoy hay muchos elementos: lograr la recuperación del río Cauca, pero también lograr posicionar un sistema de movilidad que permita dinámicas ambientalmente sostenibles y sobre todo sustentables para que nosotros podamos gozar de una mente. Vean Medellín cómo hoy se encuentra. Hoy están los datos alarmantes en Medellín de cómo tienen de contaminar la ciudad cuando se despierta toda esa carga de dinámicas productivas y del transporte, y por eso terminan haciendo inmediatamente zonas de contrarrestar la movilidad de ciertos transportes. Así que nosotros consideramos que el río Cauca, hay que ponerle el pecho al río Cauca, necesitamos congresistas que salgan a defender a fondo todo lo que implica y hacer un control muy fuerte en la minería en las zonas de los farallones. Hay minería legal e ilegal que nos está destrozando nuestro entorno, así que cuenten con Alfredo Mondragón, que hará todos estos ejercicios que lo hemos venido haciendo con la comunidad en sus luchas sociales, pero tener estas luchas, llevarlas al Congreso de la República. Alfredo, antes de que se retire, Cali se pretende que se convierta en un distrito metropolitano, pero eso hasta ahora no ha sido posible lograr esa dinámica. Hay mucha gente trabajando en Cali y viviendo en Jamundí, por ejemplo, mucha gente trabajando en Cali y viviendo en Candelaria. Lo mismo en Yumbo, etcétera, pero no vemos que haya un acuerdo entre alcaldes, gobernación, los mismos congresistas, para hacer un gran desarrollo regional, territorial, que surta de servicios a los municipios vecinos y desestimule este ensanchamiento, esta esponja en la que se ha vuelto Cali, que crece y crece hacia todos los lados, pero no nos resuelve ningún problema de calidad de vida a ninguno de los habitantes. Bueno, yo creo que no es un solo elemento de responsabilidad, pero creo que haber dedicado tanto las tierras del Valle del Cauca tan fértiles a una actividad básica como la caña de azúcar, en donde han devastado no solamente la tierra, con un cultivo que permanentemente reclama son abonos y agrotóxicos, que ha devastado los ríos, sino que también ha devastado las dinámicas sociales y productivas de nuestros municipios. Eso ha llevado a que Cali sea receptor de desplazamientos de población, no solamente del mismo departamento, sino los otros desplazamientos que han venido por causa de la violencia desde otros departamentos de toda esta región. ¿Qué creemos nosotros que hay que hacer? Bueno, primero, no es una solución inmediatista, pero sí creemos que hay que modificar la vocación económica del Valle del Cauca. Si nosotros seguimos creyendo de que la tierra se termine entregando solamente a cultivos permanentes, dominados por ciertas élites, y no estimulamos créditos blandos, sistemas técnicos de asistencia técnica para estas dinámicas de campesinos o de pequeños y medianos empresarios del campo, nosotros vamos a seguir viendo esta especie como de migraciones hacia la ciudad de Cali y la expansión de la ciudad de Cali sin garantías sociales para la población. Considero que hay que pensarse muy bien en esta perspectiva, y para tener un elemento, porque sí hay que pensar, o sea, ya nadie discute, hay que pensar la ciudad en materia de región. Pero para unas discusiones, para que no nos quedemos solamente en Cali, hay que discutir qué se va a hacer con el puerto de Buenaventura. Es que el puerto de Buenaventura entregan
por el puerto más de 5.8 billones de pesos al fisco nacional y solo le devuelven menos del 10%, 510 mil millones de pesos. Los bonaerenses le generan una riqueza inmensa a todo el país, pero a ellos ¿qué le devuelven? Miseria. Los bonaerenses no tienen agua, no tienen energía permanente, pero se las cobran. De Buenaventura se llevan el agua en buques, pero no le garantizan a la población. Así que lo que hay que hacer es que estas posibilidades económicas que tenemos, necesitamos un enclave industrial, claro, con rasgos de producción limpia, pero que haya producción industrial en Buenaventura, ya que somos el principal puerto en el Pacífico. Así que creo que hay que pensarse en perspectivas estructurales y hacer del Congreso un lugar no solamente para que puedan haber leyes, sino que haya control político para indagar quién está impidiendo que hayan estos desarrollos, pero sobre todo decir que hay algunos sectores de poder que le interesa que sigamos viviendo en la marginalidad. Así que hay que pensar en la ciudad en región, hay que modificar la vocación económica, hay que fortalecer industrialmente un enclave industrial en nuestra región de Buenaventura, para que Cali no termine siendo lo que han dicho, que es el puerto seco, que solamente es receptor de una especie de población que viene y trabaja y le toca ir a dormir a otro lado y que la gente empobrecía en otros lados. Así que es un desafío muy grande y esperamos contribuir desde el Congreso de la República. Saludamos a Gladys Arcila, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical y está aquí en la Sociedad de Mejoras Públicas participando en el conversatorio sobre la agenda ambiental que los aspirantes al Congreso nos proponen a los vallecaucanos, es decir, a qué se quieren comprometer, a qué creen ellos que se deben comprometer en temas ambientales. Díganos cuáles son los dos temas por los que usted va a trabajar, ambientales, por los que usted va a trabajar para el Valle del Cauca y para Cali. Gracias por esta oportunidad. El manejo de los cerros en la ciudad de Cali son muy importantes porque cada vez estamos sintiendo más temperatura más alta en la ciudad de Cali. Tenemos un diseño de 10 parques en los cerros de aquí de Cali donde se puede desarrollar autosostenible en el tiempo y adicional a eso la ciudad no necesitaría un solo peso para desarrollar estos 10 parques de conservación ambiental. ¿Y dónde estarían esos 10 parques? Están ubicados desde el zoológico, Cerro de Cristo Rey, Cerro del Faro y Cerro de la Virgen. Son unos ecoparques donde se protegerían las cuencas hidrográficas que abastecen a la ciudad de Cali de agua potable. ¿Y por qué dice usted que no se requeriría un solo peso? Porque a nivel internacional ya se han pedido los recursos, sino que los alcaldes no han querido desarrollar, ya están los terrenos, la CBC en Cali y todas estas personas que habitan allí en grandes fincas, hay terrenos de extensión de dominio donde se entrarían a involucrar para hacer estos grandes 10 parques donde estaríamos compitiendo a nivel sur de Latinoamérica como un gran ecoparque, además de eso le traería mucho desarrollo a la ciudad de Cali y trabajo para más de 2.300 familias. Es un modelo parecido al de Costa Rica. Sí, muy parecido al de Costa Rica y queremos que Cali, la capital del Valle del Cauca, tenga este tipo de desarrollos para poder beneficiar y mejorar la vida y calidad de vida de los habitantes en la ciudad de Cali. Otro tema, necesitamos también verificar lo del POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, hacer un control político a todas estas personas que han manejado lo del POT para mirar qué tanta mermelada se les entregó para que en Pance se aumentara la altura de construcción. Esto ha sido un crimen contra la naturaleza, ya que es un corredor de unos patos que vienen protegidos por las grandes Naciones Unidas y se fueron totalmente obstruidos con estos grandes edificios. Adicional a eso, todo este tema de la caña, de los grandes cañeros. Antes de que siga adelante, es que ese tema me parece muy sensible. Siempre se piensa, qué corrompido hay o qué corrompidos hay en la clase política y en el alto gobierno que lograron que el POT permitiera que a la ribera del río se construyeran edificios como si estuvieran en el centro de la ciudad. Pero hay que también hacerle la pregunta a los señores y señoras de bien que se creen muy buenos ciudadanos, que porque tienen una platica se creen con el derecho de ir a comprar un apartamento en la ribera del río cuando es de sentido común, que allí están atentando es contra el bien común colectivo. Sí, claro, pero ¿quién es el primer eslabón de la corrupción?
los que dan la autorización para que se construya. Pero si ¿sí? usted y yo tenemos la posibilidad de comprar y nos negamos a comprar allí porque tenemos sensibilidad ambiental, sensibilidad social, le estamos tirando el negocio a esos corrompidos. Totalmente, hay que hacer conciencia ciudadana, pero estas cosas no salen a la luz pública, todas estas cosas siempre quedan en el silencio, no hay medios de comunicación que puedan sacar esto a la luz pública, porque siempre hay una cuota política a través de los canales privados. Entonces necesitamos hacer evidencia de esto, hacer un control político muy fuerte, proteger los humedales, no que se siga cultivando más caña, que ya han dañado muchísimos humedales, sembrando caña y dañando toda la parte alta de las cuencas hidrográficas y no hay una circulación de humedad, intercambio de oxígeno. Usted también habla de los farallones. Sí, en los farallones de Cali ya nos damos cuenta cómo se han ido deforestando y se han ido invadiendo estos cerros, pero no hay una voluntad de parte de la alcaldía de turno para poder prohibir y desarrollar estos ecoparques que estarían protegiendo realmente los farallones, y esto sería un proyecto ambiental muy hermoso de protección de cerros y una gran calidad de vida para la ciudad de Cali. Bueno, repita pues la invitación a que voten por usted. Invitación para todos los ciudadanos y vallecaucanos que voten Cambio Radical 109 a la Cámara.